Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Jugador impío C31, todo por un juego. Capítulo 31, todo por un juego. Mientras Adir esperaba y observaba cómo evolucionaría la situación, tres hombres de traje entraron rápidamente por la puerta trasera y se dirigieron directamente al mostrador de recepción. «Llévatelos», dijo el bajito, con un poco de sobrepeso y una voz firme y controlada. Adir no se sorprendió. Probablemente eran de seguridad interna, del tipo que vigilaba el vestíbulo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si hubieran estado monitoreando desde el principio, habrían visto todo hasta el momento final. «Señor Adir, ¿correcto?», el hombre bajito preguntó, acercándose mientras se secaba el sudor de la frente con un pañuelo. «Ese soy yo», dijo Adir con una sonrisa tranquila, como si no tuviera idea de lo que acababa de pasar. «Disculpas por el disturbio. Te acompañaré hasta el señor Víctor», ofreció cortésmente el hombre. Pero algo no iba bien. Parecía más nervioso de lo que debería haber estado. «¿Es ella tu novia?», Adir preguntó casualmente. «Disculpe». El hombre parpadeó. «No». «Ah, cierto. Estás casado», dijo Adir, notando el anillo en su dedo, y luego miró hacia el mostrador de recepción donde la recepcionista adicta había estado parada hacía apenas unos minutos. «Así que eso la convertiría en tu amante». «Señor Adir, no estoy seguro de lo que está sugiriendo. Por favor, sígueme». «El señor Víctor está esperando», dijo el hombre, su tono se aceleró junto con el sudor que se formó nuevamente en su frente mientras giraba hacia el ascensor. Adir lo siguió, lento y constante, y siguió hablando. «¿No eres tú el jefe de seguridad? ¿El responsable de evaluar todas las contrataciones?». Levantó una ceja. «¿Me equivoco?». La escena ya estaba clara en su mente. La mujer colapsando. Seguridad entrando en el momento justo. Este hombre dio órdenes tan pronto como apareció, como si estuviera tratando de limpiar el desastre. No fue necesario ningún esfuerzo para reconstruirlo. «Yo». El hombre se quedó congelado. Probablemente había visto todo en una pantalla y luego corrió hacia abajo con la esperanza de controlar el daño. Pero ahora, frente a Adir, se dio cuenta de que no podía enterrarlo. «Por favor», susurró. Podía sentir los ojos de los guardias cercanos sobre él. Pero ellos no eran la verdadera amenaza. Podría haber tenido la autoridad para cerrar esto. Pero si Adir le dijera una palabra a Víctor o a alguien superior, todo se desmoronaría. Adir se rió entre dientes y subió al ascensor. «Relájate. No me mires como si fuera el malo». Luego se volvió hacia el hombre, todavía congelado junto a la puerta. «¿Y bien? ¿No ibas a mostrarme el camino?». «Aide». El hombre miró fijamente el ascensor. Por un momento pareció la puerta del infierno. Y Adir, de pie dentro y sonriendo, bien podría haber sido el diablo. Con un suave timbre, las puertas del ascensor se abrieron lentamente. Adir y el jefe de seguridad salieron con pasos firmes y sin prisas. La expresión de Adir era la misma de siempre, en blanco y tranquilo. El jefe de seguridad, por el contrario, todavía parecía pálido y de vez en cuando se limpiaba el sudor de la frente con un pañuelo. Aún así, parecía más sereno que antes. Todo lo que se había dicho en el ascensor aparentemente lo había calmado. Adir escaneó el nuevo piso. Parecía incluso más grande que el área de recepción. El suelo era una mezcla de suaves esteras negras y sólidas baldosas de granito negro. Varios equipos de entrenamiento los rodeaban, algunos familiares, otros no. «¿Es esta el área de entrenamiento?», Adir preguntó con calma sin darse la vuelta. «Sí, señor Adir. Hay 3 áreas en total. Entrenamiento físico, mental y de habilidades. Todo este piso está dedicado al entrenamiento físico», respondió rápidamente el jefe de seguridad. Por un momento, parecía más el asistente personal de Adir que el jefe de seguridad.
3. Impresionante, murmuró Adir. Su expresión no coincidía con el cumplido. Después de caminar un poco y mirar a su alrededor, vio a Víctor hablando animadamente con un grupo pequeño. Señor, ¿quiere que le haga saber que ha llegado? El jefe de seguridad preguntó en un tono más suave. Adir negó con la cabeza. No es necesario. Ya casi termina. Y tal como dijo, Víctor concluyó su conversación. Después de un rápido apretón de manos, se giró y caminó hacia Adir. Sin decir palabra, se codearon para saludar. ¿Dónde has estado? He estado esperando, dijo Víctor con el ceño fruncido. Sí, lo siento. Me perdí un poco, pero gracias a este caballero encontré mi camino, respondió Adir sonriendo. Debería haber bajado yo mismo, dijo Víctor, luego se volvió hacia el jefe de seguridad. Puso una mano sobre su hombro. Gracias por la ayuda, Gregor. Eres un buen hombre. Gregor se puso rígido ante el toque repentino pero mantuvo la compostura. Sonrió levemente y respondió con tono firme, es un placer, señor Víctor. Sí, es bueno. Me hace sentir más seguro saber que alguien como él se encarga de la seguridad, Adir añadió, asintiendo levemente con la cabeza a Gregor. Gracias por la ayuda. Perdón por tomarte tu tiempo. Gregor se secó el sudor de la frente y dijo, por favor, señor Adir. Cualquiera hubiera hecho lo mismo, jaja. Luego añadió, si me disculpan, necesito regresar a mi estación. Está bien. Cuídate, dijo Víctor. Gregor mantuvo su mirada fija en Adir un momento más, como si esperara la aprobación. Cuando Adir asintió levemente, Gregor se dio la vuelta y rápidamente se alejó. Casi parecía como si estuviera corriendo. Trabaja duro, dijo Víctor, claramente impresionado por la urgencia de los pasos de Gregor. Luego se volvió hacia Adir. ¿Listo para quedar impresionado? Apuesto a que una vez que hayas visto el lugar, aceptarás la invitación en el acto. Sorpréndeme, respondió Adir. Aprovechando la oportunidad, Víctor comenzó con las 3 zonas principales de entrenamiento, introduciendo cada una de las plantas de la instalación en orden. Por una vez, Adir quedó realmente impresionado por lo que vio. El área de formación profesional, en particular, no escatimó gastos. Parecía que se había contratado a un equipo de profesionales de primer nivel para diseñarlo. Según Víctor, el área fue construida para soportar el sistema de estadísticas del juego. Dado que los jugadores obtenían estadísticas al registrar sus talentos, habían creado un espacio de simulación donde uno podía entrenar en cualquier cosa, desde esgrima hasta armas de fuego, desde bailar hasta cocinar. Y no se detuvo ahí. Para casi todas las habilidades posibles, habían contratado a los mejores expertos en el campo. Mientras exploraba, Adir incluso reconoció a algunos profesores de la universidad que aparentemente habían sido reclutados para trabajar aquí. Incluso él tuvo que admitir que este lugar podría ayudarlo a refinar muchos de los talentos que había adquirido en su vida anterior. Más allá de las pistas de entrenamiento, había niveles residenciales totalmente equipados para jugadores y personal. Una planta entera estaba dedicada al entretenimiento y la relajación. Otro albergaba un restaurante operado por algunos de los mejores chefs de la región, y más. Pero no todo fue construido para jugadores. Varias plantas de investigación estaban equipadas con laboratorios avanzados y sistemas informáticos de alta gama. Ni siquiera Víctor tenía autorización completa para esas secciones, por lo que Adir no podía verlo todo, pero fue suficiente para darse cuenta de lo en serio que se tomaban su investigación y desarrollo. Y lo más sorprendente, esto fue todo por un juego. Por un breve momento, Adir se preguntó si toda la instalación era en realidad un centro de inteligencia, que entrenaba a los jugadores para que se convirtieran en agentes capacitados y los preparaba para explorar y controlar el nuevo mundo. Contacto 2. Jugador impío C32. Incorporarse a la división. Capítulo 32. Incorporación a la división. Después de recorrer todos los demás pisos, Víctor finalmente lo llevó al que más le había intrigado a Adir, el piso donde se guardaban los dispositivos del juego. El equipamiento aquí no se parecía en nada al casco de juego que Adir había estado usando. De hecho, estos no eran cascos en absoluto. Eran cápsulas de juego completas.
Todo el suelo estaba revestido de filas de grandes cápsulas, cada una idéntica en tamaño y forma, que parecían casi ataúdes. Víctor se acercó a uno de ellos y comenzó a presentarlo. Como puedes ver, estos son completamente diferentes de los cascos de juego habituales. Y para ser honesto, no están diseñados para mejorar la experiencia de juego. Aunque probablemente ya lo hayas notado, el juego parece bastante real tal como está. Se rió entre dientes y continuó. El verdadero propósito aquí es maximizar el tiempo de juego ininterrumpido. Con estos pads podrás permanecer conectado al juego durante 24 horas seguidas. Cada pod monitorea tus funciones vitales. Mientras esté conectado, se asignarán un investigador médico y un médico para realizar un seguimiento de su condición en tiempo real. De esa manera podrás jugar todo el tiempo que quieras sin preocuparte por nada. Así que están muy ansiosos por que juguemos el partido, ¿eh? Dijo Adir, levantando una ceja. Víctor dejó escapar un suspiro. Sí. Según tengo entendido, lo que quieren de nosotros es sencillo. Juega el juego y recopila toda la información que podamos para ellos. ¿Están activos ahora?, preguntó Adir. Sí, pero primero tendrás que conectar tu propio casco de juego. Una vez que esté vinculado a un pod, estará completamente configurado para su uso, respondió. Víctor notó un indicio de decepción en la expresión de Adir. Se dio cuenta de que quería probar uno inmediatamente, pero decidió no abordarlo directamente y cambió la conversación. También hay un sistema de méritos. Si te unes, recibirás un salario mensual y algunos privilegios, pero el valor real proviene de los méritos que ganes. Se detuvo nuevamente, asegurándose de tener toda la atención de Adir antes de continuar. Todo lo que has visto en estas instalaciones es accesible para los jugadores, pero no exactamente gratuito. Todos los servicios se pagan con los méritos que usted obtiene a través del sistema. Así que no quieren gorrones, dijo Adir, asintiendo lentamente. Estaba claro que se había invertido una enorme cantidad de esfuerzo y recursos en la construcción de esta instalación, y esperaban el mismo nivel de esfuerzo por parte de los jugadores que la utilizaban. Aquellos que trabajaran más ganarían más. Sin trato especial. Adir consideró que eso era perfectamente razonable. Además, las pantallas gigantes que viste en el salón de jugadores y el restaurante muestran las clasificaciones de mérito, agregó Víctor con una sonrisa. Ya veo. Una forma inteligente de impulsar el esfuerzo y la competencia, dijo Adir, visualizándolo en su mente. Después de pensarlo bien, decidió que no tenía ningún problema con el sistema de méritos. Nunca le había gustado seguir reglas, pero también sabía que cualquier sociedad que funcionara necesitaba estructura. Si quería ser parte de ello, todo lo que tenía que hacer era seguir el juego. Por supuesto, de vez en cuando introduce algunas de sus propias reglas cuando es necesario. ¿Cuántos jugadores habrá aquí?, Adir preguntó con curiosidad. Se preguntaba cuántas personas seguían jugando activamente el juego. Tenemos 132 confirmados hasta ahora, dijo Víctor después de una breve pausa. El equipo de investigación todavía está contactando a algunos más, pero no creo que el número crezca. En todo caso, podría disminuir en los próximos días. No sé exactamente cómo se ven las cosas en las otras ciudades de refugio, pero supongo que están en una situación similar. La instalación se inaugura oficialmente mañana, añadió. Se espera que todos los que hayan sido seleccionados lleguen por la mañana. Entonces tendremos un número más claro. ¿Mañana? Adir se sorprendió. El juego solo llevaba unos días disponible, pero habían conseguido preparar todo el edificio y montarlo todo en tan poco tiempo. Quizás los preparativos habían comenzado mucho antes del lanzamiento del juego. No pudo evitar preguntarse. ¿Qué debo hacer con mi escuela?, Adir preguntó casualmente. Víctor sonrió ampliamente cuando escuchó eso y le dio a Adir una ligera palmada en el brazo. Sabía que no dejarías pasar esta oportunidad, luego añadió alegremente. No te preocupes por la escuela. Ya no tendrás que ir más, pero aún así conservarás todos tus derechos estudiantiles, incluso tu beca. El Estado podría incluso concederle una graduación anticipada. Hizo una breve pausa antes de añadir, mientras sigas siendo jugador, por supuesto. Así que siempre y cuando no muera dentro del juego.
Adir entendió el mensaje detrás de las palabras de Víctor y soltó una risa tranquila. Comprobó la hora en su reloj de pulsera y dijo, es hora de volver a casa. ¿Hay algún papeleo que deba completar? Ya casi era la hora de cenar y no quería que Niva se preocupara. No es necesario. Déjamelo a mí, dijo Víctor, y luego caminó con Adir hasta el vestíbulo principal. Llamaré a mi chofer para que te lleve a casa. También te recogerá mañana por la mañana, dijo Víctor. Más adelante, la instalación le asignará un vehículo privado y un conductor. Hizo una pausa por un momento, sonriendo antes de agregar, por supuesto, eso es solo hasta que ganes tu estatus y comiences a usar tu propia licencia y auto. Adir sonrió y dijo, eso suena bien. Después de despedirse, se subió al coche con el mismo conductor que lo había traído antes y se dirigió a casa. Cuando llegó a casa, cenó con Niva y la ayudó con algunas tareas de la casa. No mencionó el nuevo trabajo. Todavía no. Quería esperar hasta que las cosas sobre el juego quedaran más claras. Más tarde, fue a su habitación, se puso el casco de juego completamente cargado e inició sesión. Todo en el juego parecía estable. La condición de Besa estaba mejorando constantemente. Después de controlarla, cambiarle los vendajes y preparar suficiente comida, pasó las 3 horas restantes hablando con ella y haciéndole preguntas. Una vez que se acabó la batería, cerró sesión. De todos modos, no tenía mucho que hacer hoy y no había muchas opciones disponibles. Decidió esperar hasta mañana antes de abandonar la zona y dirigirse hacia el reino de Besa. Si todo saliera bien, mañana por fin podría probar las nuevas cápsulas de juego. /N, si todo va según lo previsto, a partir de mañana habrá 2 capítulos diarios y lanzaré un nuevo evento. Recompensas adicionales del capítulo. Cada 200 Power Stones igual a un capítulo extra. Cada 100 entradas doradas igual a un capítulo extra. Regalo de castillo mágico o superior igual a 2 capítulos extra. Gracias a todos por el continuo apoyo. Contacto, 2. Jugador impío C33. El futuro capítulo 33. El futuro. Cuando llegó la mañana, Adir salió de la casa con su uniforme habitual. Si no quería que Niva hiciera preguntas sobre la escuela o su nuevo trabajo, tenía que actuar como si nada hubiera cambiado. Tampoco olvidó el casco de juego. Lo necesitaría para conectarse al nuevo dispositivo. Afuera ya estaba esperando una gran camioneta negra. El mismo conductor de antes estaba a su lado, paciente y en silencio. Su expresión no era tan desdeñosa como lo había sido ayer. O tal vez simplemente había aprendido a ocultarlo mejor. La sede estaba un poco más alejada del distrito universitario, pero gracias al coche privado y a no tener que recoger a nadie más en el camino, el viaje fue rápido. Cuando llegaron, la zona no estaba tan tranquila como el día anterior. Vehículos de todo tipo iban y venían. Personas de distintas edades salieron, cruzaron la acera y entraron al edificio. No había pancartas ni globos, pero por un momento, Adir recordó las inauguraciones de centros comerciales en su antiguo mundo. Mientras seguía a la multitud hacia las grandes puertas, un hombre vestido con un traje negro se interpuso frente a él y le bloqueó el paso. Disculpe, señor. Esta es un área privada. ¿Puedo confirmar su identidad? El hombre tenía una complexión firme, pero su tono era sorprendentemente razonable. El único problema era que, de todos los que entraban al edificio, solo había detenido a Adir. Estaba claro que algo en su apariencia había despertado sospechas. Claro. Soy Adir, respondió con calma. El hombre dudó un momento y luego revisó la tableta que tenía en la mano. Disculpas por la interrupción, señor. Puedes continuar. En el interior, pasa por la recepción para recoger tu DNI temporal. También tendrás que entregarles tu casco de juego. Adir asintió brevemente y siguió adelante. Parecía que no se repetiría la escena de ayer. Es evidente que esta vez el personal estaba mejor informado. El lugar estaba lleno de gente. Además de los numerosos guardias disfrazados de civil y otros claramente marcados por sus trajes negros, Adir estimó que estaban presentes más de 100 jugadores. Mientras escaneaba la habitación, notó el amplio rango de edad. Algunos parecían tener 14 o 15 años, mientras que otros parecían tener 60,
cabello canoso y ojos cansados. Incluso vio algunas caras conocidas de la universidad. Lo más notable es que Ko, el matón favorito de Adir, estaba allí. Su brazo se había curado, el yeso había desaparecido y su rostro no mostraba heridas restantes. Con la genética mutante, incluso un hueso roto podría sanar en cuestión de días. No fue sorprendente. Entre la multitud, Adir también notó a Eren, elevándose por encima de los demás con su enorme figura. Víctor y Selina no estaban a la vista, lo que le llevó a asumir que personas de su estatus y rango ya estaban esperando en otro lugar, probablemente en una habitación más exclusiva. Después de un rápido escaneo del área, y de fijar mentalmente docenas de rostros en su palacio de la memoria, en la sección Rostros, se acercó al mostrador de recepción. En el mostrador de recepción se encontraban 3 hermosas mujeres, cada una de las cuales era familiar para Adir desde el día anterior. Uno de ellos era el adicto cuyas noches probablemente había llenado de pesadillas. Después de hablar con el jefe de seguridad, Gregor, en el ascensor el día anterior, Adir había hecho un trato con él. Olvidaría todo el incidente e incluso ayudaría a encubrirlo si fuera necesario. ¿Y a cambio? Adir no había pedido nada. Por supuesto, eso no significaba que no lo haría en el futuro. Cuando se acercó, las recepcionistas lo vieron y los 3 se enderezaron. Sus cuerpos se tensaron y el color desapareció de sus rostros. Dio un paso directo hacia el del medio, cabello negro, ojos marrones, manos temblorosas. Señor, saludó con voz y postura temblorosas. Hola, dijo Adir con una sonrisa. Me dijeron que debía recoger una identificación aquí. ¿Puedes ayudarme con eso? Colocó el casco de juego sobre el escritorio para que ella lo tomara. Sí, por supuesto. Señor Adir, ¿verdad? Lo encontraré de inmediato, dijo, escribiendo un número en el casco antes de girar hacia su pantalla y comenzar el proceso. Después de una rápida comprobación y unos clics, la mujer imprimió el documento de identidad y se lo entregó con ambas manos. Más tarde encontrarás tu casco de juego conectado al nuevo dispositivo de juego, añadió. Adir tomó la tarjeta con un gesto de asentimiento. Era de plástico y liso. Cuando lo miró, vio su foto, su nombre completo y un número de identificación de 6 dígitos que le había sido asignado. Puedes ver toda la información de identificación del jugador en tu pantalla, ¿verdad? Preguntó, levantando los ojos de la tarjeta. Al principio, la mujer no entendió el propósito de la pregunta, pero respondió cortésmente con un toque de tensión. Sí, señor Adir. Todos los jugadores están registrados en el sistema. Adir sonrió. ¿Puedes dejarme verlo un momento? Ella se quedó congelada. Por supuesto, eso no estaba permitido. Solo el personal autorizado podía acceder a esos datos y mostrarlos. Mostrárselo a otra persona podría considerarse una violación de seguridad. ¿No puedo? Adir preguntó, con un tono tranquilo pero plagado de decepción al notar su vacilación. Eso solo la puso más nerviosa. Los acontecimientos de ayer todavía estaban frescos en su mente. Miró a las otras 2 recepcionistas, pero ambas evitaron su mirada, señalando en silencio que no querían ser parte de ella. Con el rostro pálido y una sonrisa forzada, cedió. Claro. Por supuesto que puedes, susurró, apenas lo suficientemente fuerte para que él pudiera oírlo. Ella inclinó la pantalla lo suficiente para mostrárselo. Todo lo que ella quería era que él echara un vistazo rápido y siguiera adelante sin llamar la atención. Y eso fue exactamente lo que hizo. Adir estudió la pantalla durante unos segundos, luego dijo, gracias y se dio la vuelta. La mujer exhaló tranquilamente, aliviada. Por un momento pensó que estaba en problemas otra vez. Él no había hecho nada. Solo miré. Y como era breve, era fácil creer que no era más que curiosidad. Al final, si alguien alguna vez descubriera que ha accedido a ese tipo de información, no lo tomaría a la ligera. Lo que ella no sabía era que unos segundos eran más que suficientes para Adir. Parece que solo hay 134 jugadores, mientras buscaba en el vestíbulo un lugar donde sentarse, pensó. En su mente, cada rostro, nombre, apellido y número de identificación ya estaba en su lugar, claro y perfectamente memorizado.
mientras Adir permanecía sentado pacientemente, observando cómo todos se inquietaban cada minuto. Finalmente sucedió algo. Una mujer joven y bien vestida se puso delante del mostrador de recepción y habló por un micrófono. En primer lugar, gracias a todos nuestros huéspedes por su paciencia. Hasta el momento, se han completado todos los trámites de registro e identificación. Diríjase a la sala de conferencias del piso 13 utilizando los ascensores. Allí recibirás más información y una presentación que responderá a la mayoría de tus preguntas. Gracias. Con ese anuncio todo el lobby cobró vida. La gente se movió rápidamente, ansiosa por llegar a los ascensores y asegurarse un lugar en el primer grupo. Adir no se apresuró. Permaneció sentado y esperó hasta que llegó la segunda ronda de ascensores antes de finalmente levantarse y subirse a uno. Era imposible pasar por alto la emoción y la tensión en los rostros de todos. Por primera vez, comenzarían a comprender en qué tipo de juego habían participado realmente, que habían sobrevivido hasta ahora y que les depararía el futuro. Contacto 2. Jugador impío C34. Sin respuesta. Capítulo 34. Sin respuesta. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, un miembro del personal ya estaba esperando al grupo. Por favor, sígueme, dijo cortésmente, haciendo una ligera reverencia. Adir y los demás la siguieron a través de un amplio pasillo. Al final entraron a una gran habitación a través de un par de puertas dobles. Era una espaciosa sala de conferencias, con asientos dispuestos en filas que descendían hacia un escenario central. El escenario aún estaba vacío, pero varias personas ya estaban sentadas, esperando tranquilamente la presentación, charlando entre ellas o observando con interés a los recién llegados. Cuando el grupo entró, muchas miradas se dirigieron naturalmente hacia Adir, y permanecieron en él. Su apariencia dejaba claro que no provenía del mismo origen que la mayoría de ellos, y eso por sí solo parecía llamar la atención. «Oye, por aquí», gritó alguien. Cerca de la primera fila, un hombre con cabello rubio atado lo saludaba. Era Víctor. Adir se acercó a él sin decir palabra. Al pasar, las miradas desde la primera fila se agudizaron. Ya nadie intentó ocultarlo. Esta área estaba claramente reservada para jugadores de mayor estatus y la mayoría de ellos no parecían muy contentos. «Veo que sigues marcando tendencia», bromeó Víctor, sonriendo mientras miraba el uniforme de Adir. «No sabía que había un código de vestimenta», respondió Adir con una pequeña risa. Los demás que estaban cerca los observaron a ambos, claramente amigos cercanos. Muchos de ellos se sintieron tentados a recordarle a Adir que cuidara sus modales, pero con Víctor presente, decidieron permanecer en silencio. «Vamos, toma asiento. El espectáculo está a punto de comenzar», dijo Víctor mientras se sentaba, señalando el asiento vacío a su lado. Adir se sentó y se giró a su derecha, donde estaba sentada una niña de cabello morado. Llevaba un sencillo vestido negro con un toque de estilo gótico. A pesar de su modesto diseño, parecía como si llevara toda la belleza del salón sobre sus hombros. Su piel clara e impecable creaba un marcado contraste con la tela oscura. «Hola, Celina», dijo Adir. Ella se volvió hacia él como si apenas se diera cuenta y sus ojos se iluminaron con una cálida sonrisa. «Adir. Qué agradable sorpresa». Víctor se inclinó y le susurró al oído, con la voz baja y divertida. «Amigo, cuando descubrió que había guardado este asiento para ti, hizo que el chico del otro lado se levantara solo para poder sentarse a tu lado. Realmente has llamado la atención sobre el tipo correcto de problema». Adir no respondió. En lugar de eso, simplemente apartó la cara de Víctor con la mano, lo suficiente para recuperar su espacio personal. En ese momento, las luces brillantes de la sala de conferencias se atenuaron y el foco sobre el escenario se hizo más fuerte. Estaba claro que la presentación estaba comenzando. Cuando un hombre subió al escenario, los últimos susurros en la sala se desvanecieron en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia adelante. El único sonido que resonaba en la sala era el ritmo constante de sus pasos a medida que se acercaba al podio, un hombre de mediana edad con un traje elegante, sereno y carismático. Sus ojos de color marrón claro recorrieron brevemente al público. Ajustó el micrófono y luego comenzó a hablar con una voz profunda y autoritaria. «Buenos días. Puede que muchos de vosotros ya sepáis quién soy, pero a los que no,
permítanme presentarme. Hizo una pausa, dejando que el peso de su presencia se calmara. Mi nombre es Henry Bates. Me desempeño como ministro de Defensa de la ciudad. Nadie en el pasillo reaccionó. No había necesidad. Desde el momento en que subió al escenario, todos supieron quién era. Lo que les sorprendió no fue su identidad, fue que alguien como él había venido en persona para dirigirse a ellos directamente. ¿Entiende esto? Mientras hablo aquí, los propios ministros de defensa están pronunciando el mismo discurso en las demás ciudades de refugio. Cada administrador municipal escucha desde su respectiva ciudad, incluida la nuestra. Una vez que esto concluya, tendrás la oportunidad de hacer las preguntas que tienes en mente. Hasta entonces, sosténlos. Henry hizo una pausa, deliberadamente. Les dio un momento para comprender el peso de lo que estaba sucediendo. Estás aquí por elección propia, listo para unirte a la nueva división de la ciudad. Y confío en que lo entiendas, esto no se parece en nada al STF. Esta es una nueva estructura, construida alrededor de una nueva generación. Mutantes de tercera generación. Y no solo dará forma a esta ciudad, sino a las 12. El futuro comienza aquí. Adir frunció el ceño. Ya había adivinado cómo terminaría el discurso. Nada. Y después de 30 minutos de conversación, eso es exactamente lo que Henry dijo. Lo más importante es que no hay una sola palabra sobre el origen del juego. Se refirió brevemente a su impacto en la genética, mencionó la mutación una o dos veces, pero todo fue vago. Sin profundidad. No hay respuestas. Adir no podía decir si estaban ocultando algo o si Víctor tenía razón, e incluso los altos mandos no sabían nada. Miró a Víctor. Tenía los ojos cerrados y dormitaba levemente. Eso por sí solo fue suficiente para hacerle reír. Selina no estaba mucho mejor. Mantuvo la mirada hacia adelante, fingiendo escuchar, pero la decepción en sus ojos era difícil de pasar por alto. Estaba claro. Ninguno de los dos sabía nada. Después de que Henry Bates pronunció sus últimas palabras, bajó del escenario sin mirar más. La sala permaneció en silencio hasta que otro hombre vestido de traje dio un paso adelante y anunció que respondería preguntas. El silencio se rompió. Voces se alzaron desde todas partes del salón. Se trataba de personas educadas y educadas. Al menos en el papel. Pero en ese momento, ninguno de ellos tuvo la compostura para contenerse. Las preguntas vinieron de todas direcciones. Algunos eran razonables, otros no lo eran. Algunos pudieron ser respondidos, la mayoría no. Pero las respuestas fueron siempre las mismas, vagas, indirectas y poco informativas. A medida que pasaban los minutos, las preguntas se desvanecían en una charla tranquila. Uno por uno, se dieron cuenta de que las respuestas que buscaban no llegarían. Su interés disminuyó. Si todos están satisfechos, terminaremos la presentación y pasaremos al siguiente paso, dijo el hombre, como bromeando. Nadie se rió. Nadie respondió. Solo querían que terminara de una vez. Querían entrar al juego y encontrar la verdad por sí solos. Al ver que nadie tenía nada más que preguntar, el hombre continuó. Ahora puedes revisar tus habitaciones en el piso 28. Cada habitación se asigna en función del número impreso en su documento de identidad. En el interior encontrarás un dispositivo de muñeca que reemplazará tu identificación temporal. Una vez que ingreses a la sala, el sistema te registrará y transferirá tus datos a la banda. A partir de ese momento ya no necesitarás la tarjeta. Después del registro, puedes subir al piso 29 para inspeccionar las cápsulas del juego. Si lo desea, puede comenzar a realizar pruebas inmediatamente. Estas eran las últimas palabras que todos estaban esperando. Especialmente Adir. Finalmente pudo hacer aquello por lo que vino aquí. Contacto, 2. Jugador impío C35, JTR Hyper capítulo 35, JTR Hyper. Aquí está mi habitación, dijo Víctor, mirando a Adir. Parece que el mío está un poco más abajo, respondió Adir, revisando los números de identificación en las puertas. Las habitaciones estaban alineadas en orden, claramente marcadas.
Luego estaré en la sala de juegos cuando termine aquí. ¿Nos vemos allí?, dijo Víctor mientras abría la puerta con su tarjeta. A pesar de los antecedentes privilegiados de Víctor, estuvo aquí en las mismas condiciones que Adir. Ese era uno de los principios fundamentales de esta división recién formada. Todos los jugadores comenzarían iguales. Lo único que los diferenciaría era el esfuerzo, el talento y el mérito que obtenían gracias a ello. Claro, dijo Adir, y luego siguió caminando. El suelo era enorme, con 140 habitaciones, más que el número total de jugadores. Después de seguir las señales a través de los pasillos laberínticos, finalmente encontró su habitación. El número de identificación coincidía con el de su tarjeta. Sostuvo la tarjeta en el escáner digital al lado de la puerta. Se escuchó un pitido y la puerta se desbloqueó automáticamente. Lo primero que notó fue la ausencia de ventanas. Aún así, la habitación estaba iluminada de una manera que imitaba la luz natural, sin la sensación estéril de la luz artificial. Era espacioso. Más grande que las salas de estudio privadas de la biblioteca universitaria. Inmediatamente a la derecha de la entrada estaba el baño, completo con inodoro, lavabo y bañera. Le echó un vistazo rápido sin intervenir. Todo lo que una persona podría necesitar parecía estar ahí, desde cepillos de dientes hasta gel de ducha. Dirigió su atención a la sala principal. Una gran cama doble estaba apoyada contra la pared. Frente a él, había un gran televisor montado sobre un amplio escritorio. Se incrustó una computadora incorporada en la superficie del escritorio. En un rincón, 2 sillones de cuero y una mesa baja estaban claramente destinados a los invitados. El lugar le recordó a los hoteles de 5 estrellas de su vida anterior. Después de escanear la habitación, sus ojos aterrizaron en un dispositivo de muñeca que estaba sobre el escritorio. Era metálico, de unos 2 centímetros de ancho, y a primera vista parecía normal. Pero en el momento en que se lo puso en la muñeca, cobró vida. Aunque parecía metálico, el material se flexionaba ligeramente contra su piel. Una pantalla iluminada con un brillo suave. Sincronizando. Segundos después, mostró. Bienvenido, Adir. La pantalla volvió a cambiar, esta vez revelando una interfaz que se parecía a la de un teléfono inteligente. ¿Un reloj inteligente?, Adir murmuró, levantando una ceja. Respondía al tacto. Los iconos eran simples, llamadas, alarmas, calendario y algunas aplicaciones sin nombre. Después de tocar algunos menús, encontró una sección de perfil. Mostró sus puntos de mérito, actualmente en 0, su clasificación entre otros jugadores y una escala de poder cuya función solo podía adivinar. También encontró una nueva cuenta bancaria abierta a su nombre, con 1,000 créditos ya depositados como salario mensual. Fueron más de los 600 que Marielle ganó trabajando como subgerente en el orfanato. De repente, pasó de ser un estudiante arruinado con apenas 100 créditos a alguien que vivía con un salario de clase media. No era rico, pero fue un claro paso adelante. En general, el dispositivo era práctico y se colocaba en su muñeca sin molestias. Él pensó debería conseguir uno para Marielle y Niva, sonriendo levemente. Niva, especialmente, estaría obsesionada con ello. Después de terminar con el dispositivo de muñeca, Adir centró su atención en la computadora. Al igual que el reloj, lo saludó con un mensaje sencillo. Bienvenido, Adir. A primera vista, el sistema no se diferenciaba de una computadora estándar. Pero un icono se destacó, Player Forum. Él hizo clic en él. Apareció una pantalla de registro básica que solicitaba únicamente un nombre de usuario. Debajo, una nota explicaba que elegir un nombre no era obligatorio. Era simplemente una opción para aquellos que preferían permanecer anónimos frente a otros jugadores. Adir decidió usarlo. Sería útil más adelante, especialmente cuando se trata con otros. Sin dudarlo, escribió el alias que había utilizado frecuentemente en su vida anterior. Luego la pantalla parpadeó con un mensaje. Este nombre de usuario viola las pautas de la comunidad y no puede aceptarse. Elija un nombre de usuario diferente. ¿Qué carajo?, Adir murmuró, frunciendo el ceño. Ese nombre le había sido dado por los medios y el público en su vida pasada,
cuando todavía era un asesino en serie. No esperaba que violara las reglas del foro. No hasta ahora. Especialmente no en este mundo. Supongo que iré con alguien menos famoso, pensó y luego lo escribió. El nombre de usuario JTRIPER ha sido registrado exitosamente. Después de iniciar sesión, frente a él se abrió una página limpia y funcional llena de varios iconos. En la parte superior había secciones generales como reglas del foro, pautas de espacios compartidos, guía de méritos y cronogramas de eventos. Justo debajo, se destacó un gran icono denominado Comercio. Cuando hizo clic, la página todavía estaba vacía, pero parecía ser un sistema donde los jugadores podían intercambiar información o posiblemente incluso artículos entre sí utilizando sus méritos personales. Esa idea por sí sola hizo que Adir se detuviera. ¿Podrían transferirse objetos del juego a este mundo? Teniendo en cuenta lo que el juego ya había demostrado hasta ahora, no parecía imposible. También había una sección donde los jugadores podían crear hilos públicos y participar en un chat en vivo. Algunos usuarios ya habían empezado a chatear. El rey, oye, ¿alguien puede oírme? Pequeño conejito, nope. Inténtalo de nuevo, hombre. El rey, ¿qué tal ahora? Pequeño conejito, todavía nada, hermano. Profesor educado, ella se está metiendo contigo, rey. No le hagas caso. Master Bates, Little Bonnie, ¿eres una niña? Maestro Bates. Adir se rió entre dientes al darse cuenta de quién era. Si vas a utilizar tu apellido real, ¿qué sentido tiene esconderte detrás de un alias? Por otra parte, era obvio que Víctor solo estaba en esto por diversión. A medida que continuó viendo el chat, más usuarios comenzaron a unirse a la conversación. Sin embargo, lo que le llamó la atención fue que no todos eran de Shooter Serie 9. Lo que significaba que la red no era local. Así que Henry Bates había estado diciendo la verdad. Otras ciudades de refugio también habían formado sus propias divisiones, reuniendo a los jugadores supervivientes bajo la misma estructura y ofreciéndoles las mismas ventajas. Después de navegar un poco más por el sitio, Adir tomó una decisión. Abrió un nuevo hilo en el foro. ¿Has oído hablar de latín? En la publicación, mencionó brevemente el encuentro con una raza nativa en el juego que hablaba el idioma. Sin entrar en demasiados detalles, también compartió algunos datos básicos al respecto. Su objetivo principal era ganar mérito compartiendo información, ya que el mérito también funcionaba como una especie de moneda. Si otra persona informara el idioma antes que él, su valor disminuiría, y también lo haría la recompensa. También quería saber si alguien más reconocía el idioma. La cuestión de si este mundo, o el mundo del juego, tenía alguna conexión con el anterior aún persistía en su mente. Incluso la pista más pequeña podría ayudarle a entenderlo. Contacto 2. Jugador impío C36. Experimentando con el nuevo dispositivo capítulo 36. Experimentando con el nuevo dispositivo. Después de terminar en su habitación, Adir encontró un pijama blanco limpio y un par de Crocs en el armario, junto con una nota que decía, úsame antes de dirigirte a la sala de juegos. Se los puso y salió. Los pasillos no estaban completamente vacíos. Algunos de los otros jugadores parecían haber abandonado también sus habitaciones, dirigiéndose hacia la sala de juegos. Cuando llegó al ascensor, vio que estaban ocupados debido al aumento del tráfico. Afortunadamente eran 4 y se movieron rápidamente. No tuvo que esperar mucho antes de entrar con algunos otros y subir un piso. La sala de juegos estaba aún más concurrida. Además de los jugadores, había varias personas con trajes, uniformes de enfermera y batas médicas moviéndose por la zona. Las cosas parecían diferentes a las de ayer. El equipo de construcción claramente había terminado los toques finales. Cuando Adir vio la habitación por primera vez, las cápsulas de juego estaban alineadas como ataúdes. Ahora, todo el espacio parecía una hilera de salas de oficinas, cada una separada por vidrio transparente. Dentro de cada habitación había una cápsula de juego y algunos dispositivos médicos. Parecía más bien un ala de hospital, aunque no tan estéril ni incómoda. Caminando junto al pequeño grupo desde el ascensor, Adir avanzó por el pasillo hasta que encontró la habitación con su identificación expuesta en el cristal. Dentro esperaban 2 personas,
un hombre de mediana edad con bata de laboratorio y una mujer joven con uniforme de enfermera. Ambos se pusieron de pie cuando él entró. Señor Adir, lo estábamos esperando, dijo el hombre con una sonrisa, ofreciéndole un apretón de manos. Adir le estrechó la mano. Hola. Soy Elliot Vance y ella es mi asistente, Nina. Nos han asignado la tarea de monitorear su salud durante sus actividades de juego, dijo el médico cortésmente, manteniendo un tono profesional. Adir no percibió nada extraño en ellos. Parecían estar realmente allí para ayudar. Aún así, algo en ser monitoreado de esta manera lo inquietaba. No dejó que se notara. Es un placer conocerte. Entonces estaré bajo tu cuidado, respondió. Por ahora decidió aceptar la atención y supervisión brindada. Más tarde, si fuera necesario, podría considerar opciones más privadas. Después de todo, las posibilidades con mérito parecían casi ilimitadas. Si ganara lo suficiente, incluso podría solicitar que trasladaran la cápsula del juego a su habitación personal. El pod del juego ya está sincronizado con el casco que entregaste. Está listo para usar, dijo el médico, anotando algunas notas mientras la enfermera Nina daba un paso adelante para dar una sesión informativa. Antes de comenzar su sesión, y con su permiso, nos gustaría realizar algunas pruebas para verificar su salud general y sus signos vitales, dijo cortésmente, esperando pacientemente su respuesta. Adir la miró y asintió levemente. Era claramente un procedimiento estándar, no valía la pena hacer un escándalo por ello. Además, no tenía nada que ocultar. Por el contrario, cuanto más le contaran sobre los cambios que estaban ocurriendo en su cuerpo, más podría aprender sobre el juego en sí. Al final, fue una situación en la que todos ganaron. Nina se movió rápida y eficientemente. Extrajo una muestra de sangre, recogió un hisopo de saliva y tomó una pequeña muestra de tejido a través de un dispositivo no invasivo de recolección de células de la piel. También le controló la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y la respuesta de la pupila. Después de un breve examen físico, algunas preguntas para evaluación cognitiva y psicológica y una exploración de cuerpo completo, fue terminada. Todo el proceso parecía más un examen clínico de salud que algo invasivo. Adir permaneció en silencio todo el tiempo, observando todo sin hacer comentarios. Está hecho. Gracias por su paciencia y cooperación, dijo Nina con una sonrisa. El médico habló con calma mientras revisaba sus notas finales. Señor Adir, los resultados tardarán unas 2 horas. Puedes esperar y revisarlos primero para asegurarte de que todo esté normal, o comenzar de inmediato si te sientes bien, depende completamente de ti. Me siento bien. Quiero usar el dispositivo ahora, respondió Adir con calma. Desde su llegada ya había perdido aproximadamente 1 hora. A menos de 10 horas de que tuviera que regresar a casa para cenar, tenía la intención de utilizar el tiempo restante para comenzar su viaje desde su ubicación actual en el juego hacia el reino donde vivía Besa. El médico sonrió. Está bien entonces. Estaremos aquí durante tu sesión, así que no tendrás que preocuparte por nada. Nina activó el pod del juego y le explicó su uso básico. Ella lo ayudó a acomodarse en su interior suave y acolchado, luego cerró la tapa transparente, similar al vidrio, sobre él. Por unos momentos, Adir no sintió nada. La cápsula era absurdamente cómoda, posiblemente el lugar más relajante en el que jamás se había acostado, y el aire del interior tenía una cualidad relajante. Pero entonces, al igual que con el casco, su visión de repente se volvió negra. Números de color verde neón aparecieron frente a sus ojos, contando hacia atrás. 3, 2, 1. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba dentro del juego. ¡Guau! Eso fue suave, Adir pensó, mirando a su alrededor. A diferencia del casco, que siempre le daba una sensación discordante de estar fuera de su cuerpo, esta vez se sentía sin esfuerzo. Como si el mundo mismo se hubiera movido bajo sus pies en lugar de arrastrarlo hacia él. Lo primero que notó fue que Besa no estaba a la vista y el cuervo del amanecer permaneció en silencio en un rincón. Algo en Dunraven parecía extraño. Parecía frágil, más agotado que antes. Sus plumas habían perdido su brillo y su estructura parecía más delgada, rayando en la desnutrición. Adir se acercó y acarició suavemente sus plumas.
Oye, amigo, ¿qué te pasa? Preguntó en voz baja. ¿Está muriendo de hambre? Él se preguntó. Según la descripción del sistema, la criatura se alimentaba de carne. Desde que lo capturó no le había dado nada de comer. Por un momento, consideró que podía darle de comer, y cuando la respuesta se formó en su mente, carne humana, se dio cuenta de que podría estar enfrentando un nuevo problema. Dejando descansar al cuervo del amanecer por ahora, retiró la cubierta del carruaje y salió a buscar a Besa. Era de día. El cielo brillaba con la luz del sol y el sol parecía verter su energía sobre la tierra. Árboles, hierba, flores, todo brillaba con vida. Esta fue la primera vez que experimentó el juego durante el día y el paisaje parecía un retrato pintado impecablemente. Mientras sentía el calor del sol en su piel, su mirada se centró en Besa, que estaba parada tranquilamente junto a una olla hirviendo sobre el fuego. La luz también pareció darle vida. Su cabello rubio hasta la cintura brillaba brillantemente y sus ojos azules helados reflejaban el cielo tranquilo y despejado. Sin embargo, había una leve tristeza en ellos. Un dolor tranquilo, perfectamente mezclado con el paisaje, añadiendo profundidad en lugar de desequilibrio. A los ojos de Adir, ella permaneció allí como si la pieza faltante del retrato que él no conocía estuviera incompleta. Cuando se acercó y vio lo que ella estaba cocinando, sus pasos se detuvieron, congelados por la vista y el olor que surgían de la olla. Contacto, tos. Jugador impío C37, ¿otra chispa? Capítulo 37, ¿otra chispa? Besa. Adir gritó con la voz tensa y los labios ligeramente temblorosos. Besa se estremeció y salió de sus pensamientos distantes. Ella lo miró con sorpresa y luego sonrió cálidamente. ¿Estás despierto? Realmente la tomó por sorpresa verlo levantarse a esta hora. Hasta ahora solo se había movido brevemente por la noche y había dormido todo el día. Sí, respondió Adir, moviendo los ojos hacia la olla, donde algo extraño burbujeaba y se enfurecía. ¿Qué estás cocinando? La pregunta pareció devolverla a la realidad. Ah, esto. Miró la mezcla y su voz se hundió en la culpa. El cuervo parecía débil y hambriento, así que quise prepararlo para comer. Ella dudó y luego agregó, creo que sobreestimé mis habilidades culinarias. Se convirtió en algo así como veneno, ¿no? Ella parecía realmente preocupada. Como era una muchacha noble, nunca había cocinado antes. Ella solo había visto a Adir hacerlo unas pocas veces y ocasionalmente la había ayudado, lo que le dio la falsa confianza de que podía lograrlo por sí sola. El resultado, sin embargo, fue un desastre absoluto. Chica, no es algo así como veneno. Es veneno, Adir pensó, ligeramente divertido. No creo que pueda comer una comida cocinada. Solo se alimenta de la fuerza vital de la carne fresca. Adir explicó. ¿Es eso así? Besa respondió con un puchero, aunque parecía algo aliviada. Pero entonces, cuando la idea de lo que la criatura realmente podría necesitar comer cruzó por su mente, su expresión cambió. El color se le escapó de la cara. ¿Por casualidad puede alimentarse de animales salvajes? No lo sé, dijo Adir, pensando en voz alta. Pero es posible. También transportan energía vital. Besa parecía visiblemente aliviada, y cuando Adir mencionó que podían comenzar a avanzar hacia su reino, su estado de ánimo cambió instantáneamente. La energía regresó a su voz y movimientos. Hacía mucho tiempo que no estaba en casa y la idea de regresar encendió una chispa en ella. Mientras Adir reunía sus suministros y encontraba los caballos para engancharlos al carruaje, Besa lo ayudó. En poco tiempo todo estaba listo y se prepararon para partir. Según Besa, el reino estaba a un viaje de distancia, de aproximadamente medio día. Teniendo en cuenta el tiempo limitado de Adir en el juego, le llevaría 2 sesiones alcanzarlo. Tendría que encontrar un lugar seguro para acampar una vez que llegaran a la mitad del camino. Con eso en mente, no perdieron el tiempo y partieron. Ni demasiado rápido ni demasiado lento, el carruaje avanzaba constantemente por el camino de tierra. A ambos lados se extendían bosques interminables, salpicados ocasionalmente de pequeños lagos. Los pájaros volaron por encima, cantando como si acompañaran su viaje.
Mientras Adir observaba una pareja de criaturas parecidas a ardillas anidando en un árbol, claramente en medio de su temporada de apareamiento, notó una figura tropezando en el camino que tenía por delante. A medida que la figura se acercaba, sus detalles se agudizaban. Era pequeño, incluso más corto que Besa. Las manchas de sangre en su ropa rasgada y andrajosa se hacían más visibles con cada paso. La ligera punta de sus orejas lo marcaba inequívocamente como alguien de la especie de Besa. «Es un aldeano», Besa gritó mientras el niño se enfocaba. Ella lo reconoció como alguien de uno de los asentamientos cercanos. Se volvió hacia Adir, presa del pánico y la preocupación en sus ojos, pero no necesitó decir una palabra. El carruaje ya había empezado a reducir la velocidad. Cuando se detuvo, saltó y corrió hacia el niño. «Oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasó?», ella preguntó urgentemente, pero el niño parecía exhausto más allá de las palabras. Sus piernas cedieron y se desplomó. «Lleva mucho tiempo caminando sin agua», dijo Adir, acercándose con un frasco en la mano. «Esa no es su sangre», pensó mientras se arrodillaba junto al niño. «Pertenece a quien intentó protegerlo». Dio su último aliento para que el niño pudiera escapar. En la mente de Adir, la escena se desarrollaba con absoluta claridad, el pánico en los ojos del niño, el terror de ser perseguido y la figura moribunda que lo había protegido hasta el final. Después de darle al niño unos sorbos de su petaca, Adir preguntó: «Niño, ¿cómo te llamas?». El agua pareció traerlo de regreso ligeramente. «Soy Jorban», dijo el niño con esfuerzo, con lágrimas en los ojos mientras hablaba. Agarrando con fuerza el brazo extendido de Besa, suplicó: «Ayuda, por favor, ayuda a mi padre». Ellos. No pudo terminar. Las palabras se disolvieron en sollozos. «Está bien. Cálmate», dijo Besa suavemente, tratando de estabilizarlo. «Dime correctamente, ¿dónde está tu padre?». Entre respiraciones ahogadas, el niño logró: «En el pueblo, lobos, muchos lobos, ayudan a mi padre, otro». Y con esa tensión final, abrumado por el agotamiento y el miedo, Jorban perdió el conocimiento y se desplomó. Mientras Besa acunaba la cabeza del niño en sus brazos, miró a Adir, con los ojos llenos de preocupación tácita. «Su padre ya está muerto», dijo Adir en voz baja, exhalando. Los labios de Besa temblaron ante las palabras. Ella no le preguntó cómo lo sabía. «Aún así», susurró, mirando al niño. «Dijo que su pueblo fue atacado por una manada de lobos». Adir hizo una pausa por un momento y luego preguntó: «¿Es eso normal por aquí?». Besa meneó la cabeza lentamente. «¿Podría ser obra de otro Spark?», preguntó, la curiosidad agudizaba su tono. Habían pasado horas hablando en momentos de tranquilidad, y gran parte de lo que Adir había aprendido sobre este mundo provenía de ella, especialmente sobre Sparks. Las chispas podrían aparecer en cualquier lugar, en innumerables formas. Algunas eran curiosidades inofensivas, pero otras, como el cuervo del amanecer o la chispa de rango 4 que había devastado su reino, eran extremadamente peligrosas. Por eso Besa entró en la cueva en primer lugar. Había oído hablar de aldeanos desaparecidos de asentamientos cercanos y sospechaba que detrás de ellos había una chispa. Su objetivo era encontrar la fuente antes de que se perdieran más vidas. Por supuesto, enfrentarse a un Spark como una persona común y corriente era suicida. Había perdido 6 guardias y casi su propia vida en el intento. Pero no había otra opción. Los pocos practicantes que quedaban en el reino estaban concentrados en prepararse para el próximo ataque del Spark de rango 4 y no tuvieron más remedio que ignorar las amenazas más pequeñas. Adir levantó en silencio el pequeño cuerpo del niño y lo puso en sus brazos. «Vamos», dijo. Besa lo miró, con los ojos llenos de esperanza, a punto de preguntar dónde, pero él respondió antes de que ella pudiera hablar. «Pero prepárate. Puede que no quede nadie a quien salvar». Contacto, 2. Jugador impío C38, La Masacre capítulo 38, La Masacre. El carruaje traqueteaba suavemente a lo largo del camino rocoso mientras el sol proyectaba su luz cálida y relajante sobre el paisaje. Pero dentro del vagón el ambiente era todo menos tranquilo. Besa se sentó atrás, atendiendo a Jorban, esperando que despertara,
con la esperanza de extraer incluso un fragmento de información del niño. Después de la chispa de rango 4 que había devastado su reino y luego el cuervo del amanecer, este último incidente se apoderó de ella como una nube oscura. Su tierra natal enfrentaba amenaza tras amenaza, desmoronándose un poco más cada día, y parecía que no había nada que pudiera hacer. O estaba allí. Sus ojos se dirigieron hacia Adir. Se sentó alto al frente, con las riendas en la mano, con la mirada fija hacia adelante, firme como si el mundo detrás de él no existiera. Los pijamas desgastados y desiguales que se aferraban a él eran polvorientos y poco prácticos, pero no podían ocultar la gracia natural de su postura. No había tensión en la forma en que se comportaba, solo equilibrio, quietud y una autoridad tranquila que parecía ganada en lugar de realizada. Su cabello corto, negro azabache, se movía levemente con el viento, dando una elegancia sutil a una presencia que no pedía nada, pero que se sentía extrañamente central en todo lo que lo rodeaba. ¿Son todos los practicantes como él? Besa se preguntó. Ella había crecido escuchando sus historias, aunque solo las había visto unas pocas veces desde lejos, encontrando siempre consuelo en el simple hecho de saber que existían. Pero pasar tiempo al lado de alguien como él, observando cómo se movía, cómo pensaba y cómo se mantenía sereno en cada momento, era algo completamente distinto. Y ahora, con él tan cerca, no podía evitar sentir que todas sus preocupaciones no eran más que pequeños detalles. Tal vez derrotar a un Spark de rango 4 estaba fuera de su alcance en este momento, pero no parecía algo en lo que fracasaría para siempre. Mientras Vasha estaba perdida en sus pensamientos y oscilando entre esperanzas y posibilidades, el carruaje comenzó a disminuir su velocidad. Momentos después, escuchó la voz de Adir. «Estamos aquí». Ella echó un último vistazo a Jorban. Al ver que él estaba a salvo y dormía en paz, avanzó y se unió a Adir, con los ojos vueltos hacia el pueblo. No. Era la única palabra que podía pronunciar mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El pueblo estaba inquietantemente silencioso, ni siquiera el sonido de un pájaro. No había nadie a la vista. Al menos nadie estaba completo. El suelo estaba empapado de carmesí. Dispersos por las calles había miembros desgarrados, pies, manos, brazos y cabezas. Dondequiera que miraba, solo había sangre y pedazos de lo que una vez habían sido personas. Para Vasha, fue una escena cruel y de pesadilla, como entrar en las páginas de una novela sombría y de temática oscura. Pero para Adir, la sangre carmesí parecía pintura, derramada por algo primario. Las extremidades cortadas eran pinceladas, cada una colocada con cuidado, formando una obra maestra violenta y deliberada. «Es posible que todavía haya supervivientes», dijo Adir al bajar del carruaje. «¿Estás seguro?», Besa preguntó, secándose las lágrimas, con un destello de luz en su voz. Adir asintió. «Todos los cuerpos son hombres. Sin mujeres, no hay niños». Podía ver la historia debajo del horror, la postura desesperada. Los hombres habían luchado con todo lo que pudieron encontrar, rastrillos, palas, herramientas agrícolas. Habían tratado de mantener la línea, ganar tiempo y proteger a quienes les importaban. «Entonces tenemos que encontrarlos», dijo Besa, moviéndose para bajar tras él, pero Adir la detuvo con la mano levantada. «Quédate con el chico», dijo. Luego, más tranquilo, si se despierta y ve esto, será un tipo de trauma del que nunca se recuperará. Besa lo miró en silencio. Ella no quería quedarse, pero lo aceptó sin protestar. Adir se movió silenciosamente a través de la carnicería, tranquilo y concentrado, con los ojos escaneando todo, leyendo la escena como una historia escrita con sangre. Pero algo no cuadraba. Faltaba algo. Necesitaba más. Sin dudarlo, abrió su panel de personajes y agregó un punto a Sense, dejándose solo con un único punto de estadística libre. Nombre, Adir. Raza, humano. Camino, Primora. Paso de evolución, 0. Física, 10. Will, 4. Resiliencia, 4. Sentido, 4. Energía, 15, 6/22. Talentos registrados, 3/5. Chispas, completa tu primera evolución para desbloquear. Santuario,
Completa tu primera evolución para desbloquear. Puntos de estadísticas gratuitos, 1. Y en ese momento, algo hizo clic. Una leve claridad se apoderó de él, como si la pieza faltante finalmente hubiera caído en su lugar. En su mente, el tiempo comenzó a retroceder. Las extremidades desgarradas se volvieron a unir, la carne desmenuzada se volvió a unir y la sangre regresó a los cuerpos de los que se había derramado. Los gritos se desvanecieron en silencio. Lo que había sido una masacre se fue desmoronando poco a poco. Luego vinieron los lobos. 12 de ellos. Enorme, cada uno al menos el doble del tamaño de un lobo normal. En tiempo real, habían destrozado a los aldeanos sin piedad. Pero mientras la visión invertida de Adir jugaba en su mente, ahora se retiraron. Con los músculos tensos y las mandíbulas todavía mojadas por la sangre, se apartaron de las personas que acababan de masacrar. Sus ojos pasaron de las bestias a un hombre entre la multitud. Estaba de pie con un pico fuertemente agarrado con ambas manos. Un lobo enorme saltó lejos de él y sus garras se retiraron del pecho del hombre en una confusión de movimiento inverso. El hombre no se inmutó. Él no pudo. Adir vio por qué. Justo detrás de él estaba un niño pequeño. Jorban. Así que esto es lo que pasó, murmuró Adir, con el ceño fruncido. Tal como había sospechado, el padre de Jorban había muerto protegiéndolo. Y en ese acto final, le había dado a su hijo el tiempo que necesitaba para huir. Reconocimiento de talento, observador, LV3, confirmado. El talento se ha identificado basándose en un comportamiento demostrado adicional. Proceder al registro en el panel de estado. Costo, 100 energía. Recompensa, 20 puntos de estadísticas gratis. Los mensajes verdes aparecieron ante él una vez más, reconociendo su talento para la observación. Adir le dio un breve vistazo y lo ignoró por ahora. La energía que necesitaba era demasiada para él en su estado actual. Cambió su atención hacia las otras huellas apresuradas. Trazaron un camino a través del pueblo, que conducía a un antiguo molino, y luego se detuvieron justo antes de la entrada. Sus ojos se entrecerraron y se dirigieron hacia una densa zona de maleza cubierta de maleza cercana. Se acercó más. Escondido bajo el espeso follaje, encontró una pesada trampilla de madera. Un refugio. Probablemente donde se habían refugiado las mujeres y los niños. Alcanzó la escotilla pero se detuvo. Su mano se detuvo en el aire y luego se retiró lentamente. Sin decir palabra, se dio la vuelta y se alejó, de regreso al carruaje donde Besa esperaba. ¿Los encontraste? Ella preguntó en el momento en que lo vio regresar. Jorban estaba despierta ahora, llorando en silencio en sus brazos. Sí, dijo Adir mientras se sentaba y tomaba las riendas. Momentos después llegaron cerca del antiguo molino. ¿Dónde están? Preguntó Besa, bajando del carruaje con Jorban. Afortunadamente, esta parte del pueblo no había visto ningún combate. Aquí no había cadáveres, solo silencio. Están dentro, dijo Adir, señalando la escotilla oculta enterrada entre la maleza. Besa dudó. Por un breve momento, se preguntó por qué no lo había abierto ya, por qué había venido a buscarla en lugar de sacar él mismo a los supervivientes. La respuesta llegó antes de que ella pudiera preguntar. Jugador impío C39, Mataré capítulo 39, Mataré. Besa permaneció en silencio, con el peso de la responsabilidad enrollándose en su pecho. Ella ya había estado tratando de ayudar a su gente, llegando ya a los pueblos en dificultades. Pero enfrentarse a una chispa era una cosa. Estar ante las familias en duelo y ofrecer consuelo era algo completamente distinto. Aún así, ella entendió lo que Adir quería decir. Este era su lugar. Esto era cosa suya. Y ella lo haría. Sin decir palabra, dio un paso adelante. Jorban se aferró silenciosamente a su costado, con lágrimas todavía corriendo por sus mejillas. Al llegar a la escotilla, llamó a través de las puertas del refugio. ¿Hay alguien que pueda oírme? Su voz era bastante firme, aunque vacilaba en los bordes. Durante unos segundos solo hubo silencio. Entonces, finalmente, respondió una voz envejecida, cautelosa y tensa. ¿Quién eres tú?
Besa miró brevemente a Adir. Él permaneció quieto, esperando. Esa firmeza le dio el espacio justo para encontrar el suyo. Mi nombre es Vasha Draven. Soy la hija de Lord Orvan Draven. He venido de la capital, para ayudar. Dijo que su voz se hacía más fuerte con cada palabra. Encontramos a un niño en la carretera, su nombre es Jorvan. Él está con nosotros ahora. Añadió, manteniendo su tono tranquilo y práctico. Y tal como ella esperaba, o tal vez solo esperaba, nuevas voces comenzaron a surgir desde el interior del refugio. ¿Jorvan? ¿Dijiste Jorvan? ¿Mi hijo? ¿Está vivo? Una voz en pánico se hizo más fuerte y más cercana. Ábrelo. Por favor, necesito ver a mi hijo. Después de una breve conmoción, la pesada escotilla de madera se abrió lentamente y reacia. La primera en emerger fue una mujer apenas un poco más alta que Besa, de complexión robusta, del tipo que había pasado su vida realizando trabajos forzados. Pero sus ojos temblorosos y su postura encorvada le daban una mirada frágil. Sin dudarlo un segundo, ella corrió hacia adelante. «Oh dioses, muchacho». Ella cayó de rodillas y lo acercó, sosteniéndolo como si nunca lo hubiera soltado otra vez. Más mujeres comenzaron a salir del refugio, cautelosas y vacilantes, con los ojos escaneando el área con tranquilo miedo. Entre ellos destacó uno. La mayor del grupo, con el pelo teñido de gris, se movía lentamente con la ayuda de un bastón. Sus ojos, nublados por el dolor, se volvieron hacia Besa. ¿Los mataste? Ella preguntó en voz baja. ¿Los lobos? Besa dio un paso adelante y suavemente tomó su brazo, ofreciéndole apoyo mientras sacudía la cabeza. No. Cuando llegamos aquí, ya se habían ido. Un pesado silencio se apoderó del espacio como un peso asfixiante. El frágil cuerpo de la mujer mayor parecía estremecerse ante esas palabras. Ella era sabia y entendía la verdad incluso sin oírla. Pero aún así, su voz se quebró cuando preguntó, «Entonces, ¿qué pasó con nuestros hijos? ¿Nuestros maridos?» La garganta de Besa se apretó. Ella casi miró hacia otro lado. Una parte de ella no quería decir nada, dejar que el silencio respondiera por ella. Pero en lugar de eso, respiró hondo y miró a la mujer a los ojos. «Lo siento», dijo ella. «Lucharon para protegerte. Y lo dieron todo». De repente, el silencio se hizo añicos. Las mujeres comenzaron a llorar y a lamentarse, lamentándose en voz alta, algunas por los hijos, otras por los maridos. El dolor se derramó de ellos en oleadas. Los gritos llenaron el aire, los nombres fueron llamados al vacío y el dolor tomó forma en el sonido. La anciana, adelantada por el peso de todo, perdió fuerza en las piernas y tropezó. Besa la atrapó antes de que pudiera caer, ayudándola a mantenerse de pie. ¿Podemos verlos?, la mujer preguntó, con la voz temblorosa pero serena, ahora lo suficientemente firme como para ponerse de pie. Sí, respondió Besa. Pero preparad vuestros corazones para lo que veréis. Ella no podía negarles esto y lo sabía. Lo único que podía hacer era caminar junto a ellos y dar testimonio. La mujer mayor asintió lentamente. Luego, mirando al grupo, nombró silenciosamente a algunos cuyos corazones eran demasiado blandos para afrontar lo que les esperaba. Ella les pidió amablemente que regresaran adentro y cuidaran a los niños. Con el resto, caminó hacia el lugar donde habían caído los héroes del pueblo, para verlos una última vez y enterrarlos. No se merecían esto. La voz del anciano se quebró. Ella permaneció de pie ante la escena, conmocionada hasta la médula. Pero no llegaron lágrimas. Lo que la llenaba ahora era algo más profundo, arrepentimiento y un dolor demasiado pesado para gritar. A su alrededor, las otras mujeres reaccionaron con un dolor intenso. Algunos se desmayaron, incapaces de soportarlo. Otros gritaron o se desplomaron sollozando, sus gritos resonaron en todo el pueblo en ruinas. Besa y Adir no dijeron nada. No había nada que decir. Permanecieron en silencio, compartiendo la carga del dolor simplemente estando presentes. La mayor dio un paso adelante, con movimientos lentos y temblorosos. Se arrodilló junto a un trozo de tierra manchado de sangre y lo tocó con los dedos.
¿Qué pasa ahora? Ella preguntó, su voz apenas se oía. La pregunta flotaba en el aire, no solo para ella, sino también para Besa. Besa no respondió de inmediato. Ella volvió su mirada hacia Adir. Necesito dormir, dijo en voz baja. No quedaba mucho tiempo hasta la cena y planeaba estar en casa a su hora habitual para que Niva no se preocupara. Besa asintió. Fue un milagro que hubiera permanecido despierto tanto tiempo. La maldición dentro de él todavía estaba agotando sus fuerzas, y eso quedó claro para cualquiera que lo observara. Por supuesto, eso era exactamente lo que Adir quería que Besa viera. Entonces, casi vacilante, preguntó, ¿pelearás? Ella necesitaba escucharlo. Ella necesitaba creer que él estaría con ellos. Y lo que recibió a cambio fue más de lo que esperaba. Mataré, dijo Adir con una leve sonrisa. Había algo ardiendo en sus ojos. No rabia, sino algo más frío. Besa también sonrió. Ella se volvió hacia el mayor y la ayudó a ascender. Al mirarla, habló con tranquila determinación. Lo prometo, dijo. Cuando salga el sol mañana, tu venganza se llevará a cabo. Ella no intentó convencer a la mujer con más palabras. Ella no lo necesitaba. Ella misma lo creyó y eso fue suficiente. Besa no había visto a Adir pelear con sus propios ojos. Pero ella sabía lo que él había hecho, como había aniquilado a la misma horda esquelética que había dominado fácilmente a sus 6 guardias entrenados, y cómo había reclamado al cuervo del amanecer con la misma precisión sin esfuerzo. Incluso si otra chispa estuviera detrás de esto. Ella creía que, de alguna manera, él ganaría. /N. Hola chicos, ahora pueden enviar boletos dorados para apoyar la novela. Gracias. Contacto, 2. Jugador impío C40. Henry Bates capítulo 40. Henry Bates. El grupo se compuso para cumplir un último deber para con los muertos. Luchando contra las náuseas en sus estómagos y el peso que presionaba sus mentes, comenzaron a recolectar lo que quedaba de sus seres queridos. Con la ayuda de Adir, cavaron una sola tumba, un lugar que, con el tiempo, podría ser llamado hogar de sus recuerdos. Los cuerpos desgarrados, al igual que su dolor, fueron reunidos y enterrados en un pozo compartido. Mientras estaban frente a la fosa común, el dolor dentro de ellos solo se profundizó. Las muertes habían sido demasiado repentinas, demasiado brutales. Sus seres queridos ni siquiera tenían la dignidad de una tumba que pudieran llamar suya. Después de un momento de luto tranquilo, el grupo regresó al refugio subterráneo, siguiendo la sugerencia de Adir. No quedaba mucho tiempo hasta el cierre de sesión. No entendía del todo el comportamiento de los lobos ni que los había llevado a atacar la aldea y no podía estar seguro de que no regresaran. El refugio era el único lugar lo suficientemente seguro como para dejar su cuerpo atrás. El espacio era sorprendentemente grande, probablemente diseñado como una bodega de alimentos, pero estaba claro que había sido construido teniendo en cuenta las emergencias. Podría albergar fácilmente a todo el pueblo si fuera necesario. Después de intercambiar algunas palabras tranquilas con Besa, se instaló en la cama improvisada que los aldeanos le habían preparado. Una capa de hierba seca ablandó la tierra fría que había debajo y se colocó una gruesa manta sobre ella. Sin dudarlo, se acostó y se desconectó. Cuando Adir recobró el sentido común y abrió los ojos, la tapa de cristal de la cápsula de juego se levantó lentamente. Se sentó levemente, contemplando su entorno, luego hizo una pausa. Aparte del médico familiar que había estado allí cuando entró al juego, había caras nuevas en la sala. Cerca había 3 figuras con batas de laboratorio, más parecidas a investigadores que a médicos. Su postura y compostura no dejaron lugar a dudas, superaron en rango al médico que había estado supervisando a Adir. Junto a ellos estaba un hombre con un traje a medida, con cabello negro cuidadosamente recortado y ojos marrones claros, agudos e imponentes. Henry Bates observó a Adir con interés. La puerta de entrada de vidrio se había vuelto opaca, cerrando la habitación a las miradas indiscretas, lo que fuera que quisieran discutir, no tenían intención de que nadie más lo escuchara. Por fin has vuelto, muchacho, dijo Henry con una cálida sonrisa. Señor Bates. Esa es una bienvenida que no vi venir, respondió Adir, saliendo de la cápsula con una sonrisa.
Ha pasado un tiempo desde la última vez que te vi. Pensé en pasar a registrarme, dijo Henry, dándole una ligera palmadita en el hombro. A pesar de su apariencia autoritaria, había algo paternal en su tono. Desde aquel día, hace 10 años, cuando Víctor fue secuestrado por hombres armados y Adir, que en ese momento solo tenía 8 años, se topó con él por pura casualidad y, casi milagrosamente, logró salvarle la vida con rapidez de pensamiento. Henry lo había estado visitando regularmente. Inicialmente había ofrecido a la familia varias recompensas por lo que Adir había hecho, pero tanto Marielle como Adir las rechazaron, diciendo que ya tenían todo lo que necesitaban. Al final, Henry eligió una forma diferente de mostrar su gratitud simplemente manteniéndose en contacto. Lo que comenzó como una forma de pagar una deuda cambió lentamente. A medida que Adir crecía, Henry comenzó a admirar su mente tranquila y su ingenio rápido. Con el tiempo, empezó a verlo no solo como un salvador, sino casi como un hijo. Dudo que esa sea la única razón, señor Bates, dijo Adir con una sonrisa burlona, mirando a los demás en la habitación. Bueno, no voy a mentir. Hay una razón más importante por la que estoy aquí, dijo Henry, y luego agregó riendo, tendré que vengarme de nuestra última partida de ajedrez en otra ocasión. Siempre que tengas ganas de perder, respondió Adir, luego se quedó en silencio, esperando pacientemente a que Henry hablara. Verás, Adir, comenzó Henry, tomando una tableta que le entregó uno de los hombres. El médico que supervisó su chequeo físico, junto con estos señores aquí, me dijeron algo bastante interesante. Miró la tableta y escaneó los datos. Según esto, tus genes mutaron de una manera casi milagrosa. Pero eso no fue lo que me tomó por sorpresa. Lo que me sorprendió es que no se trata solo de tu desarrollo físico. Tu actividad cerebral, la resistencia de tu cuerpo a toxinas y sustancias nocivas, incluso tus respuestas celulares, nada de esto parece una mutación normal. Hizo una pausa, con los ojos todavía en la pantalla, luego miró a Adir y se rió entre dientes. Es casi como si no solo hubieras mejorado tus estadísticas físicas, sino también tu voluntad, resiliencia y sentido común. Henry lo miró directamente ahora. Lo que quiero saber es esto, muchacho, ¿elegiste los 4 caminos del juego? Adir inclinó ligeramente la cabeza. ¿Eso me haría especial? Finalmente llegó el momento de hacerle una de las preguntas que lo habían estado preocupando silenciosamente. ¿Especial? Henry soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro. Oh, muchacho. Te hace más que especial. Hay jugadores en tu grupo con 2 caminos elegidos. Algunos en otras ciudades incluso han conseguido 3. ¿Pero tú? 4 rutas. ¿Las 4 estadísticas están desbloqueadas y son accesibles? Por supuesto que eres especial. Parecía genuinamente complacido, casi orgulloso. ¿Entonces soy el único que logró elegir los 4 caminos? Adir preguntó, con un destello de curiosidad en sus ojos. No mencionó el 5. No tenía intención de hacer eso, esto era solo para evaluar la reacción de Henry. Exactamente. Estaba empezando a sentirme decepcionado porque ni siquiera teníamos a nadie con 3, dijo Henry riendo. Pero con vosotros en las filas, nuestra ciudad refugio 9 ya está por delante del resto. Y con eso, Adir obtuvo la respuesta que buscaba. Claramente, no tenía ni idea de la existencia de un 5 camino, o al menos, Henry no la tenía. Me alegro de que finalmente tengas una carta que jugar contra las otras ciudades, dijo Adir, con un tono plagado de sarcasmo silencioso. ¿Qué soy yo? La risa de Henry cesó de inmediato. Nunca dije eso. ¿No puedes dejarme estar orgulloso por una vez? Él respondió, alborotando el cabello de Adir con una media sonrisa. En ese momento, Adir recordó cuánto se parecían Henry y Víctor. A pesar de toda su autoridad y control, Enrique podía ser tan distraído como su hijo. Como ya estás aquí y claramente estás haciendo un buen uso de mí para tus propios intereses, hay algo que quiero preguntarte, dijo Adir. Cuando vio a Henry prestando mucha atención, continuó. ¿Puedes decirme el origen del juego? Ya era hora de que cobrara los intereses de todo lo que había invertido hasta ahora. Contacto, 2.